Pues muy buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy tenemos una conferencia muy interesante. Como comentaba hace un rato la pastora, les animamos a orar porque creo que ya está llegando el momento de volver a hacer iglesia física y podernos reunir, podernos compartir, ¿verdad? Frente a frente. Y estoy convencido que Dios va a darnos los medios y el lugar, a pesar de ti y a pesar de mí, para que su voluntad siempre sea por encima de cualquier voluntad humana. Así que el título de la conferencia del día de hoy, apúntalo, amado hermano, porque es una conferencia como todas las que hemos tenido proféticas, y la conferencia es una pregunta. ¿Te quedarás en la tribulación? No es una afirmación, es una pregunta. ¿Te quedarás en la tribulación? Y para entrar de lleno, amado hermano, si abres tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo 25, podemos encontrar una parábola que Jesús, nuestro Señor, habla, ¿verdad? Referente a un evento que estamos en la antesala de poderlo vivir. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:1: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, viendo el esposo y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿verdad? Mira, amada iglesia, estamos viviendo tiempos muy complicados en toda la extensión de la materia. Lo hemos venido hablando conferencia tras conferencia, ¿verdad? Hay una crisis social, estamos viviendo una crisis mundial, no nada más es una crisis financiera o sanitaria, de salud. Hay una crisis moral, hay una crisis espiritual, ¿verdad? Hay una crisis de valores, hay una crisis de falta de identidad, hay una crisis de amor, ¿verdad?, en la gente. Y en este momento en que nos encontramos prácticamente en el mes de abril del 2021, a un año y ya un mes de haber empezado esta pandemia, podemos ver, amado hermano, que desafortunadamente dentro de la iglesia de Jesucristo hay muchísimas personas en todo el mundo que se quedarán en la tribulación. Es triste, pero es una realidad que muchas personas que han estado en la iglesia de Cristo se quedarán en la tribulación. Hay personas que siguen, ¿verdad?, que llevan muchos años. Hay otras personas que se fueron, ¿verdad?, pero que desafortunadamente la falta de convicciones, la falta de seriedad con Dios, la falta de formación de Cristo en sus vidas, ¿verdad?, los va a dejar tristemente en la tribulación. Estamos viviendo en la antesala de una tercera guerra mundial.
estamos viviendo cómo se va orquestando toda la estrategia del orden mundial. Estamos viviendo una situación que lo vamos a comentar más adelante, por ahorita lo voy a dejar como una energía negativa que está afectando la mente de muchísimas personas y están cometiendo actos atroces. Simplemente echas un vistazo a las estadísticas en México y la principal causa de muerte de personas, de jóvenes menos de 30 años, es el suicidio, ¿verdad? La gente se está suicidando, la gente está cometiendo actos espantosos, se están levantando líderes que están prácticamente, amado hermano, conquistando la mente y la voluntad de muchas personas, ¿verdad? Llevándolos desafortunadamente al lado contrario de Dios. Y esto no es excepción en la iglesia, ¿verdad? Se han levantado muchísimas iglesias falsas, muchísimos predicadores falsos, muchísimos pastores falsos, muchísimos, ¿verdad?, profetas falsos, muchísimas personas, ¿verdad?, que cantan canciones cristianas falsos y desafortunadamente están arrastrando a muchísimas y muchísimas personas, como lo dice la profecía, ¿verdad?, que muchos en aquellos tiempos serán engañados. Y el día de hoy tenemos que reflexionar de una forma personal. Si todavía no hay en ti ese dolor, si no hay en ti esa molestia por no hacer lo correcto delante de Dios, si todavía en ti no hay ese rechazo por la iniquidad, por la maldad, por el pecado, ¿verdad?, por la corrupción del hombre, ¿verdad? Si todavía en ti no hay esa gran necesidad de buscar la palabra de Dios, respuestas, de buscar a Dios, si en ti todavía pueden pasar semanas, días sin leer la Biblia, sin conectarte a un estudio de la palabra, sin buscar en oración respuestas de Dios, si todavía eso no está formado en ti, déjame decirte, amado hermano, que desafortunadamente no serás de los que sean arrebatados en el próximo evento que vivirá la iglesia, ¿verdad? Y lo vamos a ver a detalle y a continuación, porque hay características, apúntale, características de las personas que se quedarán en la tribulación. Características de las personas que se quedarán en la tribulación. Y no me refiero a las personas que no conocieron a Cristo, no me refiero a las personas mundanas, a las personas fuera, que son ajenas a la iglesia de Jesús. Me refiero a la casa de Dios, a las personas que de una en el tiempo o de otra manera han estado en contacto con el Evangelio, han estado en contacto con la verdad de Dios, pero que aún no han hecho esa transformación. Déjame decirte que el Evangelio fue hecho para transformar vidas. Apunta a esto, el Evangelio tiene un objetivo que es transformar vidas. El Evangelio no es una palabra muerta para escucharlo y así como entra por un lado salga del otro lado. El Evangelio es una palabra viva que viene a cambiar la conducta y la forma de hacer de la gente. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra, rompe coyunturas, huésanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no regresa, ¿verdad?, sin resultado. No regresa sin fruto. Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a hacer su efecto en la gente forzosamente hay un proceso de cambio, ¿verdad? De cambio en su comportamiento, de cambio en su forma de pensar, de cambio en su forma de vivir, de cambio con respecto al pecado, de cambio con respecto a Dios, de cambio con respecto a la iglesia, al servicio y al amor por el prójimo. Hay un cambio en ello. Cuando esto no sucede, desafortunadamente, ¿verdad? Lo vamos a ver en la Escritura, vendrá la tribulación y muchos se quedarán. Se quedarán
para que probablemente después de la tribulación o en medio de la tribulación se den cuenta y digan, ay, sí es cierto que escuché al pastor, cuántas veces me lo estuvo diciendo, es cierto que escuchaba a mi mamá, es cierto que escuchaba a mi papá, es cierto que escuchaba a mi hermano, al vecino, a mi compañero, a mi esposo, a mi hijo, es cierto todo esto porque lo van a empezar a vivir en carne propia. Pero desafortunadamente les costará su vida, ¿verdad? Una gran persecución vivirán, se va a desatar, y si en ese momento reflexionan, aunque mueran, ¿verdad? Los asesinen decapitados, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, sean decapitados, van a ser salvos, pero se quedarán, o sea, quedarán en la tribulación. Y la gente que será en el rapto, ¿verdad?, en la iglesia de Jesús, va a ser gente que ya haya formado convicciones de Cristo, que haya formado ya el gran amor que Dios tiene por ellos y han empezado a manifestar el amor por las demás personas. Esos son los que Dios tiene preparado como estas 10 vírgenes prudentes que van a estar, el aceite simboliza la presencia de Dios, que van a estar llenos de Dios, con convicciones, con conductas. No está hablando de religiosos, sino está hablando de hacedores del amor de Dios, gente que muestra que ama a Dios amando al prójimo, esa gente que son esas vírgenes, hablando de iglesia, que están llenas de Dios, son las que serán arrebatados. Y las insensatas, las que no tuvieron en serio el amor por Dios, esas se van a quedar, ¿verdad? Entonces, es importante todo lo que ahorita el Espíritu Santo quiere mostrarnos, porque nos está advirtiendo, ¿verdad? Nos está enseñando las cosas que deben de pasar, deben de suceder, ¿verdad? Y que van a acontecer. Pues sí, me cuestionaban una persona que compartía esto, oye, ¿a poco los que se van a quedar en la tribulación, que van a ser salvos, ¿verdad?, van a ser decapitados? La forma que el anticristo, Dios lo reprenda, que ya está activo, ¿verdad? Y cuando ya tome ese control del orden mundial y empiece la persecución, la forma en que los van a matar es como la Revolución Francesa, los van a matar con la guillotina, ¿verdad? Se regresará ese tiempo con un hacha, ¿verdad? Van a decapitar la cabeza. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 lo dice con claridad, y dice, y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi, observa bien esto, hermano, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinando con Cristo 1000 años. A ver, aquí hay mucha enseñanza en este versículo de Apocalipsis 24. Las personas que se queden, estamos hablando de que en el momento que venga Cristo por su iglesia, nos iremos muchos, ¿verdad?, de la iglesia con Cristo, pero se quedarán algunos. Espero que sean algunos y no sean la mayoría. Y esas personas van a ser perseguidas por la bestia y el orden mundial. Y para personas que me preguntan que si la vacuna es el sello, porque ha habido dudas, ¿verdad?, de cristianos, que la vacuna contra el COVID sea el sello, déjame decirte que la Biblia nos enseña que no lo es, porque, como lo acabamos de leer, el sello de la bestia va a ser un sello que va a estar o en la frente, apúntalo ahí, o en el brazo derecho. No sé si sea un microchip, si sea un tatuaje, si sea algo que pondrá el orden mundial para el control de la humanidad, pero la Biblia nos enseña que será en la frente o en la mano derecha, ¿verdad? No es una vacuna, ¿verdad? Eso es importante conocerlo y saberlo, ¿verdad? Entonces, yo te voy a decir algo, amado hermano, porque quiero hacer un paréntesis. Me ha preguntado mucha gente respecto a la vacuna, si como cristianos debemos vacunarnos o no. Y mi opinión es que
las decisiones que empecemos a tomar hoy, apunta a esto porque es muy importante, las decisiones que empieces a tomar hoy van a determinar muy seguramente el estado de tu futuro inmediato. Ya no de muchos años, sino inmediato. Hoy por hoy, déjame decirte que todo esto del orden mundial, en México simplemente ya ha empezado a perderse las garantías individuales. Escucha esto, y esto es a nivel mundial. El ser humano ha empezado a perder las garantías individuales. No tienes hoy en día la facultad de tomar un avión e irte a otro país, ¿verdad? Como lo hacíamos antes. Están restringidas los accesos, las fronteras. Inclusive muchos profesionistas, incluso aquí en nuestro país, como pueden ser, Tadeo, maestros, ya no les van a permitir regresar a las aulas a dar clase a los niños si no están vacunados. Las personas que llegamos a viajar frecuentemente, si tú no estás vacunado, no te podrás subir a un avión, ¿verdad? Va a empezar a haber restricciones, ¿verdad?, en todo el mundo con respecto, ¿verdad?, a situaciones que se van a empezar a orquestar de forma mundial. Y debemos estar conscientes de ello. Si me preguntas mi opinión, mira, yo siempre he dicho que si Dios lo permite, yo en oración y tengo que ponerme una vacuna, la pondré, porque a final de cuentas no es el sello de la bestia, y si Dios tiene el control de todo lo que está pasando, pues yo confío en Dios que Él tendrá control de mi vida, ¿verdad? Y que yo al único que le rindo servicio, ¿verdad?, y sumisión en todo es a mi Dios. Entonces, si yo tengo que ponerme la vacuna para seguir desempeñando mis funciones hasta que Cristo regrese por mí, yo lo tendría que hacer, ¿verdad? No así el sello de la bestia, ¿verdad? Que eso vendrá después. ¿Cuándo aparece el sello de la bestia? Apúntalo muy bien. Una vez que veas que la iglesia de Cristo se fue. Una vez que, espero que no te toque verlos, porque si te toca verlos es porque tú te quedaste. Si ves que ya se fueron muchos hermanos cristianos, ya no están en el mundo, ya dijo el orden mundial, ¿verdad?, con todas sus filosofías, que fueron los ovnis que llegaron y se llevaron, ¿verdad?, a muchos seres humanos. Entonces verás una gran persecución por hablar de Jesús y por creer en Jesús, y entonces verás que empezará un control mundial para comercializar, para comer, para vivir, para dar servicios a través de un sello, ¿verdad?, que será puesto en la frente o en la mano derecha. Así que, pues esto es lo que estamos por vivir, lo que está por llegar, y desafortunadamente muchos cristianos, escucha esto, amado, porque serás salvo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que muchos cristianos, estoy hablando de los que no son cristianos, se quedarán. Gente que todavía no han formado esas convicciones, porque al final de la historia serán salvos, pero serán decapitados. Tendrán que sufrir la tribulación, tendrán que vivir en persecución, para que entonces sí, en medio de la prueba, escucha esto, ya no exista la tibieza. Eso es muy importante. Estamos viviendo tiempos donde las filosofías como el relativismo ha afectado mucho la mente de la gente. Todo es relativo, ¿verdad? Todo es verdad en cierta forma, y la Biblia enseña que la verdad es absoluta. No es relativa, ¿verdad? Las enseñanzas de la Biblia es absoluta, no son relativas. Hay gente que todavía está comulgando con la nueva era, ¿verdad?, que llevamos ya bastantes años con esta filosofía. Estaba viendo aquí en México una implementación de una fundación de pensadores, de innovadores, filosofías hedonistas, humanistas, aquí en México, ¿verdad? La estoy anunciando en la semana, y desafortunadamente toda la gente tiende a ello. Mira, amado, se viene un tiempo donde si tú te quieres ir con Cristo, tienes que determinar una posición. Apunta esto, tu posición debe ser determinada, no debe ser parcial, ¿verdad? Hoy estamos viviendo una vida de parcialidades, ¿verdad?, de relativismo. Yo soy cristiano parcialmente porque yo comulgo con Cristo en ciertas cosas, pero en otras cosas yo estoy de acuerdo con lo que dice el mundo o dice el humanismo. Y eso no es así, amado hermano.
Déjame decirte que el diablo sigue usando la misma mentira que Génesis 3:5 cuando le dijo al ser humano que fue Adán y Eva. No es mentira, ¿verdad?, que Dios te va a quitar, sino que serás como Dios, ¿verdad?, igual a Él, conociendo el bien y mal. Y mucha gente cree que son dioses, ¿verdad? En sus filosofías, en sus pensamientos, ellos tienen la razón, ellos tienen las respuestas, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo una generación permisible, apúntalo, todo es permisible. No importa lo que te guste hacer, no importa cómo te guste vivir, no importa tu tendencia, no importa nada, ¿verdad? Estamos viviendo una época no de libertad, sino de libertinaje, ¿verdad? Toda la gente vive y hace lo que mejor le parece con su vida siendo cristianos. Escucha bien esto. Siendo cristianos. Estás de acuerdo parcialmente con lo que dice la Biblia y otras cosas no estás de acuerdo. Y repito, la palabra de Dios es absoluta. Debemos de estar de acuerdo de principio a fin. Por eso es que mucha gente se va a quedar fuera, ¿verdad? ¿De qué? Pues de este acontecimiento que está por llegar, que es el rapto de la iglesia. Ahora, escucha esto. Esto no es nuevo. Recordando lo que sucedió en el juicio de Nuremberg, allá después de terminar la Segunda Guerra Mundial, donde juzgaron a los altos mandos nazis, ¿verdad?, de lo que estaban haciendo. Escucha esto, amados, es historia, y es importante que podamos asimilar lo que ha estado pasando en el mundo en el último siglo, este siglo de una evolución tecnológica impresionante, donde dejamos el caballo y ya nos subimos no nada más al auto, sino al cohete que nos lleva al espacio, ¿verdad? Ahora ya conquistando Marte. Escucha esto. Juicio de Nuremberg, que fue famoso, se juzgó a muchos altos mandos nazis, y déjame decirte que todas esas personas estaban haciendo experimentos con los seres humanos. Hubo algo horrible donde agarraban a las personas que tomaban en cautiverio, principalmente al pueblo de Israel, a los judíos, y en los holocaustos, ¿verdad?, hicieron experimentos sobre esos seres humanos, ¿verdad? Queriendo cambiar la genética de ellos, queriendo hacer experimentos en el cuerpo humano, sin autorización. Escucha esto, sin autorización de la gente. Las garantías individuales e internacionales te dicen que tú eres libre, ¿verdad?, de permitir o no permitir tocar tu cuerpo, tocar tu vida. Nadie tiene autoridad sobre eso. Como individuo es una garantía internacional individual que tenemos. Y hoy en día, ¿verdad?, en medio de esta pandemia estamos llegando ya a situaciones en donde nos está empujando nuevamente ahora ya, ¿verdad?, una serie de tendencias. Y te voy a decir algo. Todas las vacunas que se están poniendo, todas sin excepción, ¿verdad?, no tienen responsabilidad alguna de los efectos secundarios que te ocasione, ¿verdad? No puedes tú llegarle y decir a la farmacéutica, la que sea, que fue la patente, la vacuna, que ya te está haciendo una reacción secundaria, ni mucho menos que te ocasione la muerte. Y eso, amado hermano, es una pérdida de las garantías individuales que hemos tenido como seres humanos ya en esta época, ¿verdad? Ya en esta época, y tan solo es el comienzo, porque después, para poder vivir y pertenecer al mundo financiero y mercantil y trabajar y demás, los que se queden tendrán que ponerse a prueba con el sello de la bestia, ¿verdad? Y sabiendo bien, escucha bien esto por si te quedas. No hay excepción. Toda persona que se deje poner el sello de la bestia en la mano o en la frente, no habrá otra oportunidad de arrepentimiento. Se van directamente al infierno. Nada de que me lo puse porque si no, no comía, me lo puse porque si no, no vivía, me lo puse porque si no, no hacía. Ese es el pago de la tribulación. Te pones el sello de la bestia, inmediatamente
el destino será el infierno para toda persona, porque el sello de la bestia simbolizará la adoración a la bestia y a Satanás. Así que bajo todo este preámbulo en el cual nos encontramos, amado hermano, tenemos que desafortunadamente ya estar listos. Ya lo que estamos hablando está aquí, ¿verdad? Estamos ya viviendo esos tiempos, ya no hay más regreso. Este periodo de vacunación se acabará probablemente en un año más, máximo 2 años. Y después de que todos estén vacunados, ¿verdad?, vendrán nuevas cosas. De hecho, el virus del COVID, lo habíamos anunciado en conferencias pasadas, fue hecho en un laboratorio y soltado en el mundo, ¿verdad? No hubo permiso para poder contaminar a muchos seres humanos en el planeta. Así que, amado hermano, tenemos que ser sensibles a lo que estamos viviendo. Y determinantes, escucha bien, determinantes en tus convicciones, sin poner en tela de juicio la palabra de Dios. Escucha esto que viene en el libro de Romanos. Hablamos para esa gente que todavía sigue relativa y que parcialmente está de acuerdo con la Biblia y que parcialmente está de acuerdo con las filosofías del mundo y de lo que estamos viviendo. En el libro de Romanos capítulo 1, si me acompañas por favor, nos vamos a encontrar esta palabra que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad?, dirigido a la gente cristianos que estaban en Roma. Y en el versículo 18, escucha bien lo que dice, Romanos 1:18, dice con claridad: porque la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no van a tener excusa. Escucha bien esto y subraya la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y acá aparece una palabra que dice: porque se envanecieron en sus razonamientos. Ahí puedes ponerle en sus pensamientos, en sus filosofías, en sus doctrinas, ¿verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido. Se quisieron ser sabios, pero se hicieron gente necia. Y cambiaron la honra a Dios, que es incorruptible, en imágenes de hombre corruptible, para tender a la idolatría. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Subraya esto: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿verdad? Le dieron prioridad a todo el clima mundial, a toda la recuperación de especies, de todo eso, sin tomar en cuenta a Dios. Pero ve esto, versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza, ¿verdad? Y empezamos a entrar en filosofías que hoy ya es muy común ver, ¿verdad? Y que ya tienes temas legales si atacas esa situación. La Biblia lo dice aquí. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, y subraya la palabra reprobada, para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Y después empezaron, ¿verdad?, a hacer normal en toda esta gente que están atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, subraya la palabra soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de gente muy desleal en la iglesia de Cristo, sin afecto natural, ¿verdad? Gente que no sabe amar, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo lo hacen, sino que también, escucha esto, se complacen con los que las practican, ¿verdad? Y es clarísima la Biblia, es clara, clara, clara. Aquí no hay medias tintas, ¿verdad? Aquí las cosas como el aborto, donde dices, pues está bien, matar a un bebé, hay cosas que son determinantes bíblicamente, que dices, aquí no hay parcialidad, aquí tienes que ser absoluto, porque estamos listos para el regreso de Jesús. Amén. Listos para irnos, pero tenemos que observar que no en nosotros haya ese tipo de comportamientos. Escucha esto, amado. Desde que la Iglesia de Cristo comenzó su andar en este mundo, siempre hubo una oposición de lo que dice Dios a lo que dice las tradiciones del mundo, las filosofías del mundo y las doctrinas del mundo. Y aquí el cristiano tiene que ser determinante. No puede ser, ¿verdad?, mitad y mitad. Por cuanto eres tibio, dice la Biblia, Dios te vomitará de su boca. Ahora bien, acompáñame a segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, y seguiremos consultando lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, 2. Vamos a ver capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, y dice la Biblia así. Fíjate bien la advertencia para todos nosotros, ¿verdad? Nuevamente hablando a la iglesia en estos tiempos, en los tiempos que vivimos ya de la antesala a la tribulación y del regreso de nuestro Señor, por supuesto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. Subraya esto, de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí no está hablando de una determinación, no puede ser parcial, ya tienes que determinar tu forma de pensar. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Subraya esta palabra importantísima, versículo 6. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí hay algo que lo está deteniendo al 100%. Ahorita estamos sufriendo solamente estragos de lo que ya está, ¿verdad? De esta manifestación demoníaca del anticristo. Porque hay algo que lo detiene. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahí está nuevamente. Solo que hay quien al presente lo detiene. Nuevamente, versículo 7, hay algo que lo está deteniendo. Hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y una vez que se ha quitado eso que lo está deteniendo, versículo 8, entonces se va a manifestar aquel hombre inicuo, a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su regreso.
Escucha bien esto, amado hermano. Esto que estamos leyendo tiene ya desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando ese hombre como Adolfo Hitler manipuló la mente de muchos seres humanos para seguir a este hombre en su filosofía de tres cosas bien importantes. La primera de ellas es la destrucción del pueblo judío. Eso fue horrible, manipuló la mente. Escucha esto, amado hermano, esa energía que se desató sobre los nazis, manipuló su mente, escucha esto, para hacer cosas atroces en contra del pueblo judío. Y sabemos la historia. 2. Manipuló la mente de muchas personas para hacer los hombres más poderosos sobre la faz de la tierra. La superioridad de los nazis sobre todos los seres humanos. Manipuló, les hizo creer. Nuevamente recordamos a Génesis, es que les quiso enseñar que eran igual a Dios. La raza aria, ¿verdad? Les hizo creer la superioridad. Y número 3, los manipuló de tal forma que les hizo creer que ellos iban a ser los gobernantes de todo el mundo. De todo el mundo, de todo el planeta. Iban a ser los gobernantes. ¿Qué impacto tan grande, amada iglesia? Pero ese espíritu, esa energía que aún está detenida, como lo acabamos de leer, es decir, hay algo que lo detiene, hay algo que se opone a esa manipulación, como ha pasado en muchos otros líderes después de Hitler. Ahí está, de los más recientes, Hugo Chávez. Ahí está Fidel Castro, que acaba de dejar el trono el hermano, pero desafortunadamente dejó a su cargo una persona con la misma filosofía, ¿verdad? Y hoy estamos viviendo una manipulación de muchos líderes sobre muchas personas con esa energía para poder hacer exactamente lo que no conviene. Y el mundo está así. Hay una manipulación de masas a nivel mundial. ¿Qué es lo que lo opone? ¿Qué es lo que se resiste a esa situación? Apúntalo. Lo único que se está poniendo hasta hoy en día a esa energía demoníaca, esa energía opuesta que controla a los seres humanos es el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo en la Iglesia de Jesús. El Espíritu Santo activo hace que haya gente que no pueden contaminar su mente, manipular sus emociones, e idealizar, ¿verdad? E idolatrar a líderes que tienden a hacer exactamente lo contrario a la verdad de Dios. Esa es la Iglesia de Jesús. Ese es el Espíritu Santo el que está deteniéndolo. Pero el día que sea quitada la Iglesia de la tierra, entonces dice la palabra de Dios que se va a destapar la bóveda del abismo y se van a desatar demonios espantosos. La Biblia dice con mucha claridad que serán días de gran persecución, la maldad aumentará de una forma exagerada, no habrá paz en la tierra, toda la maldad llegará a límites que jamás se habían vivido sobre la faz de la tierra. Si dices que hoy la maldad está ya muy avanzada, todavía no llega a los límites que están predestinados en la palabra de Dios cuando sea quitado el Espíritu Santo y la Iglesia de Jesús. Así que imagínate
el mundo que les va a tocar vivir a los que se quedan en la tribulación. No habrá tregua. Por eso dice Jesús que los mismos hermanos de sangre se entregarán unos a otros. El papá entregará a su hijo, el hijo entregará a su madre, el hermano entregará a la hermana. Habrá una persecución espantosa porque no estará el Espíritu Santo ya. Una vez que no esté el Espíritu Santo, la maldad va a ser una maldad sin límites. Y la gente que cuando empiece a recordar que alguna vez escuchó una prédica, que alguna vez escuchó un taller, que alguna vez entró a escuchar la palabra de Dios, se recordarán. Y no se dejarán marcar por el sello de la bestia, pero les va a costar la vida y serán decapitados. Y llegarán al cielo con Cristo, pero después de haber sufrido esta gran persecución. Así que lo que estamos viviendo, amados hermanos, son engaños espirituales. Hay un engaño espantoso, ¿verdad?, sobre mucha gente. Ahí vemos al Papa haciendo ecumenismo, ¿verdad?, organizando a un solo credo mundial. Vemos a los grandes, poderosos, ¿verdad?, organizando una sola moneda, ¿verdad?, en el orden mundial, un solo mercadeo mundial. Se empieza a organizar los 10 reinos que están profetizados, que pelearán, ¿verdad?, contra nuestro Señor Jesucristo, apoyando al anticristo, ¿verdad? Ahora, déjame empezar a aterrizar con esto. Hoy en día, tú eres la única esperanza para muchas personas con las cuales convives. Es la única esperanza para tu familia. Eres la única esperanza para los compañeros de trabajo. Eres la única esperanza para los vecinos con los que compartes. Eres la única esperanza para tus compañeros de clase. Eres la única esperanza para la sociedad. La Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Somos la única esperanza. Y una luz se pone arriba para alumbrar y no se esconde para opacar su luz. Y todas las personas que en estos tiempos no se pongan a trabajar y se manifieste su luz para todas las demás personas, hay una gran duda de su formación y su convicción cristiana y probablemente sean probados en la tribulación. Ya no habrá tiempo para cambios. En el momento que venga la iglesia, que puede ser en una semana, un día, un mes, a lo mejor muy pocos años, yo ya dudo que sean, hablemos de años, la gente que se quede será por falta de mostrar el amor de Dios hacia las demás personas. Así que este mensaje, amada iglesia, es un mensaje determinante. Y si tienes ahí los que quieran anotar, subrayan estos tips para poderse autoexaminar y poderse poner a cuentas con Dios y estar convencidos que nosotros nos vamos en esta primer camada, ¿verdad?, del rapto de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo y no quedarnos en esta tribulación que será espantosa. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Y volvemos a ver las mismas características, pero me gustaría repasarlas para que no seas de esas vírgenes insensatas que se quedaron. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo esos tiempos. Porque va a haber hombres, subraya número 1, amadores de sí mismos. Nada más importan ellos, el egocentrismo, ¿verdad? Nada más importa tu futuro, tu vida, tu patrimonio, tus recursos, tu salud. No me importa la iglesia, no me importa cómo esté el hermano, la hermana, el pastor. No me importa, primero yo, luego yo y después yo, ¿verdad? Apúntalo. Número 1, hombres amadores de sí mismos. Esa es una característica. Número 2, avaros. Ponle ahí avaros. ¿Qué es un avaro? Una persona que no da alegremente,
que no está dispuesto a darle, da limosnas, da lo que le sobra, no da, ¿verdad?, de lo que le cuesta, no muestra un gran amor de desprendimiento de él para los demás. Déjame hacer una anécdota rápida. Alguna ocasión me encontré en aquel momento el que era mi pastor en el súper, ¿verdad? Estaba haciendo compras y yo lo vi y estaba comprando algunos artículos. Yo vi mi carrito y vi los artículos que yo llevaba comparados con la de él y Dios movió mi corazón para comprar una despensa de la misma magnitud que la mía. ¿Sabes, amado? El dador alegre arrebata la sonrisa de Dios. Pero la gente avara, dice la palabra de Dios, que el amor por el dinero es el origen de todos los males. Apúntale. El amor por el dinero, el avaro, el ser avaricio, el que no da propinas, el que no le puede dar una moneda a un muchacho que limpie cristal afuera, o a una persona que está de migrante, o a un hermano, son gente avara, que retienen más de lo que es debido y vendrán a una pobreza espiritual espantosa. Entonces, en esos tiempos la gente será avara. Estoy hablando de la gente que se queda en la tribulación. Es como un checklist. ¿Te quieres quedar en la tribulación? A ver, número 1, sigue siendo amador de ti mismo, nada más te importas tú, y luego tú, y luego tú. Número 2, eres avaro. Pum, segundo requisito, avaro. Número 3, vanaglorioso, ¿verdad? Solamente te aplaudes tú, solamente te glorias tú, solamente tú tienes la razón, solamente eres tú el que merece ser reconocido, aplaudido, y por eso hay una apostasía enorme en la iglesia de Cristo, donde mucha gente, ¿verdad?, solamente quieren los aplausos, quieren las cámaras, quieren la fama, pero no buscan el amar a la gente como Dios los ha amado a ellos. Entonces, habrá mucha gente vanagloriosa, te quedarás. Gente soberbia, ¿verdad? La gente soberbia es la gente que no acepta un cambio, no acepta una corrección, no acepta una instrucción. Todo lo cuestiona, todo le pone pretexto, todo le parece mal. Hay una soberbia intrínseca en ellos. Y luego, blasfemos, ¿verdad? Gente que habla mal de la gente que le hizo bien. Apunta esto. Ten mucho cuidado de abrir tus labios sobre gente que Dios trajo a tu vida para mostrar su amor y tú hables mal de esas personas. Eres un blasfemo del amor que Dios manifestó en ti. Desobedientes, ¿verdad? Desobedientes. Fíjate todas las características, cómo se intercomunican, ¿verdad? Desobedientes. Hemos hablado de la ingratitud. Aquí la Biblia nos habla de ingratos, es decir, sin gratos, sin agradecimiento. Creen que todo lo merecen, creen que todo es así debe de ser, no están dispuestos a reconocer y agradecer con, ¿verdad?, acciones, con palabras, con oración, con servicio, el bien que hemos recibido. Dios me libre no servir a mi Cristo hasta el último día que yo esté en esta tierra, por agradecimiento a mi Señor. Y luego dice la palabra de Dios, impíos, ¿verdad? Gente que la palabra de Dios no está completamente aceptada en su totalidad. Hay medias tintas. Piensa como gente impía, como gente del mundo, no como gente que ama a Dios. Y dice aquí, ¿verdad?, sin afecto natural, son gente que no sabe amar. Déjame decirte que Jesús nos enseñó claramente qué diferencia hay entre los malhechores, los asesinos, ¿verdad?, los rateros que aman a su familia. Tú también amas a tu familia y ellos también. Jesús nos enseñó a amar a aquellos que no nos aman, a aquellos que no conocemos, como es la iglesia, hermanos. Entonces,
no podemos no tener ese afecto fraternal por los hermanos, ¿verdad? Que viene la naturaleza de Cristo. Dice que también serán implacables y calumniadores, ¿verdad? Intemperantes, ¿verdad? Un temperamento muy oscilado, a veces sí, a veces no. Van a ser gente cruel, gente que hace maldad, maldita gente maldita, ¿verdad? Aborrecedores de lo bueno, traidores, apunta la palabra traidor, se da mucha la traición, ¿verdad? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego, fíjate, pues está hablando de la gente de la iglesia. En el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Por eso no le creas a todo el que te dice hermano. Porque la Biblia nos dice que por sus hechos, por sus conductas, serán conocidos. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficiencia de ella. Y dice la Biblia, a esta gente evita, a gente que ya mostró características como las que arriba se vieron, ya evítalos, ya Dios los bendiga de lejecitos, porque es gente que no ha terminado de entender el amor de Dios, ¿verdad? Porque de estos son los que se meten en las casas, se llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias y que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así que, amado hermano, estas características que se dan a la iglesia son características que debemos nosotros autoexaminarnos. Son tiempos, amado, donde ya no hay tiempo para seguir perdiendo el tiempo. Son momentos donde debemos actuar. Sí, escuchaste bien, debemos actuar. Ya no puedes estar ahí pasivo, estar escuchando las conferencias, estar llegando a la iglesia y que tu vida no pase nada, que tu vida no afecte positivamente a otras personas. Son tiempos donde ya la iglesia de Jesús nos está invitando a un cambio verdadero, a un cambio genuino. Porque si no, amado hermano, lo único que les espera es una tribulación espantosa como jamás se ha visto ni nunca más se volverá a ver. Así que, pues, este tiempo, amado hermano, es un mensaje de Dios, es un mensaje profético, es un recordatorio. La gente tiene que aprender a ser leal, la gente tiene que aprender a ser obediente, la gente tiene que determinarse por amar, no nada más a los suyos, sino al contrario, a los que no son suyos, porque ahí van a manifestar el amor que tienen por Dios. Así que deja de un lado todas las filosofías de este mundo, todas las tendencias de este mundo y defínete por aceptar y vivir en la verdad absoluta de Dios. Amén. Así que yo te invito a que en este momento puedas tú inclinar tu rostro y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y quisiera yo pedir en el nombre de Jesús a ti, Espíritu Santo, que nos conoces, que sabes perfectamente nuestro andar, nuestra necesidad, que nos ayudes, Señor, a formar la verdad de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. No permitas, Señor, que siga yo indefinido. No permitas, Dios, que se siga siendo una persona fluctuante. No permitas que no me manifieste, Señor, hacia las demás personas con el amor que Cristo se manifestó en mi vida.
Permíteme, Padre, ser partícipe de esta última gran cosecha de la humanidad. Ayúdame a ser luz para muchas personas que aún no te conocen. No permites, Padre, que el engaño venga a mi vida. Ayúdame a afirmarme al ministerio y al llamado en que tú me has, Señor, solicitado. Ayúdame, Jesús. En este momento te pido tu ayuda, Dios. Porque sé que de oídas te he escuchado muchas veces, pero mi corazón aún sé que le falta estar cerca de ti. Cuando viene la prueba del amor por mi prójimo fallo, cambia mi corazón, Jesús. Cambia mis pensamientos. Yo quiero prepararme para ti, mi Dios. Te doy gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.